Quisiera preguntarles al senador Barbosa y a lo mejor a la senadora Padierna sobre el riesgo de que esta comisión que se va a lo mejor hoy a crear formalmente solo fuera una pantalla para evitar que se conozca realmente lo que pasó en la escenografía y de esa forma el PAN pudiera votar con la reforma secundaria. Y al senador Camacho quisiera también preguntarle sobre este asunto de esta línea del metro donde hay el conflicto. Si no, esto se está prestando para un golpeteo terrible contra el gobierno del Distrito Federal. En relación a lo primero, Oceanografía tiene al menos 12 años de estar operando y la afectación es enorme. Pero la comisión especial que se va a crear aquí en el Senado no va a partir de cero, desde mi punto de vista. Tenemos todas las auditorías elaboradas por la Auditoría Superior de la Federación, desde la cuenta pública 2005 hasta la del 2012, donde se ve toda la afectación y es la más grave hacia Pemex. Y es ahí donde la comisión tiene que hacer valer la normatividad para no solamente resarcir el daño a Pemex, sino también para fincar responsabilidades. Se tiene todo el registro de cómo se fue conformando esta empresa, todas sus empresas filiales, todas sus empresas relacionadas y cómo han venido actuando en Pemex, en el sistema financiero y la afectación también a particulares. Hay un registro ya de todo eso y también pues se tiene la averiguación previa de la propia PGR, que es abundante en las varias líneas de investigación: lavado de dinero, fraude específico, fraude hacia el banco, fraude financiero, pero también hacia Pemex, que es un fraude al presupuesto. Es decir, no se va a partir de cero, no se puede ocultar lo de Oceanografía porque está escrito a lo largo de un año y otro, y lo que debe de hacer la comisión investigadora, desde mi punto de vista, una vez que se instale, es un plan de trabajo que no parta de cero, sino que retome todo lo investigado por las dependencias autorizadas y sobre de él elabore su propio plan de trabajo. Y sobre el asunto de la línea 12, a mí me parece acertado que el punto más importante en este momento sea garantizar las condiciones de seguridad de los pasajeros. Todo lo demás hay tiempo para arreglarlo, pero el asunto de la seguridad es fundamental, de tal manera que la decisión que tomó el doctor Mancera me parece correcta. Y en lo que toca a la investigación de cuáles son los problemas técnicos que hay o pueda haber en el metro, pues me parece que lo que corresponde es lo que ya está también caminando, lo que ha afirmado el propio ex jefe de gobierno, de la necesidad de que se transparente todo de manera contundente. Es decir, que la sociedad, la opinión pública conozca exactamente qué fue lo que pasó y que se vayan recogiendo las opiniones y los testimonios para que no quede ninguna duda sobre los hechos técnicos que están hoy a debate. Senadoras, senadores, muy buenas tardes. Yo le quiero preguntar en particular al senador Barbosa y desde luego a los senadoras y senadores. Ayer dijo el senador Javier Lozano del PAN que el caso de Oceanografía podría retrasar las leyes secundarias, en particular de la reforma energética. Senador Barbosa, ¿usted piensa en el mismo sentido? Oceanografía abre una coyuntura al PRD para echar abajo la reforma energética. Fue prematura la reforma energética, debió haberse limpiado primero la corrupción en Pemex y finalmente, si usted percibe distancia por el caso de Oceanografía entre el PRI y el PAN. Gracias. Bueno, pues para nosotros la estrategia para revertir la reforma energética es la consulta popular y lo hemos explicado abundantemente y creo que la forma como quedó la ley secundaria, que aun cuando tuvo para nosotros como grupo parlamentario posiciones diferenciadas, admitimos todos que se hicieron importantes avances y que va a ser muy difícil para la Corte
negar cuando llegue el momento de que tenga ella, la Corte, el asunto en sus manos, negar la procedencia y la constitucionalidad de nuestra solicitud. Nosotros apostamos a revertir la reforma energética a partir de una consulta popular, la reforma constitucional, y de haber leyes secundarias, también podríamos utilizar la consulta popular como un mecanismo para revertir las mismas. Para que no se confundan, a lo mejor los echamos a pelear sin querer. La idea de una comisión fue del grupo parlamentario del PRD, pero nosotros reconocimos la sensibilidad de los demás grupos parlamentarios, la voluntad de los coordinadores para poder avanzar en la formación de la comisión. Sin esa sensibilidad y voluntad de PRI y PAN no hubiera avanzado esa comisión. Pero desde luego que inmediatamente evidenció que hay intereses ocultos que se sienten en peligro, en riesgo. Y reaccionaron esos intereses. Está a la vista. Nosotros utilizamos como mecanismos para revertir una reforma constitucional o una reforma a ley secundaria, utilizamos mecanismos institucionales, mecanismos que la propia Constitución establece o mecanismos de control constitucional en su momento, ¿sí? Como son la acción de inconstitucionalidad, pero no utilizamos el chantaje para advertir que no habrá una ley secundaria o leyes secundarias en el asunto que, vuelvo a repetir, estamos en contra, votaremos en contra. Nunca utilizamos el chantaje para ello, como evidentemente lo están usando los intereses que están ahí queriendo no ser descubiertos. El asunto de oceanografía, y cuántos más van a estar ahí como condiciones de no tocarse para que haya otras leyes. Esto evidencia también lo que fueron las mayorías formadas en las reformas constitucionales de 2/3, la necesidad de acuerdos y acuerdos de intereses. ¿Recuerdan el 7 de enero, cuando abrimos el año, el grupo parlamentario, que mencioné una frase de Guillermo Prieto en el siglo XIX que decía: esperemos a que baje la marea para ver quién se metió al mar sin traje de baño? Ya está pasando, ya está bajando la marea y ya estamos viendo quién se metió al mar desnudo o desnuda. Señor, buenos días. Preguntarle exactamente a qué intereses oscuros se refiere usted en esto, lo que llama chantaje del PAN al salir a anunciar que se retire en este momento de la mesa de negociación, cuando le está impactando el escándalo de corrupción de oceanografía. Me gustaría que fuera un poco más explícito a qué se refiere con esos intereses oscuros. Sí, senador Barbosa, para usted, y si la senadora también me quiere hacer un comentario, se lo voy a agradecer. Y otro tema, el asunto del metro. Ayer hubo una confrontación de declaraciones en el ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, con respecto a que si le habían avisado o no las empresas de que no era viable esta colocación de trenes porque eran incompatibles con la infraestructura que ya se había construido. ¿Qué responsabilidad ve usted en el asunto de las empresas y también del gobierno de Marcelo Ebrard? Gracias. Bien, primero decirles que los intereses oscuros son negocios. Así, de manera general, puedo referirlos. Hoy está el tema de oceanografía de manera muy concreta, y la comisión, las autoridades competentes, lo que está haciendo Cámara de Diputados, determinará, evidenciará cuáles fueron esos negocios. Es decir, los hombres del poder beneficiando a empresas y a particulares en negocios sobre recursos públicos que se invierten en infraestructura, en cualquier tipo de asuntos. Son negocios. Y el tema de responsabilidades, vuelvo a repetirlo, la decisión de suspender
del funcionamiento en la línea 12, en 11 estaciones, era una decisión que no podía postergarse más, sobre riesgo de un asunto que hubiéramos lamentado todos. Entonces, es una decisión que se toma y no para crear un escenario político en contra de alguien. Es una decisión responsable. Seguramente se supo porque esa decisión se tomó en un ámbito en el que se construyen las decisiones. Lo demás tendrá que resultar de las investigaciones que se hagan. Lo demás será sabido y afortunadamente tanto el actual jefe de gobierno como el anterior jefe de gobierno están dando la cara, están hablando del asunto. Ya quisiéramos que Felipe Calderón hablara, diera la cara en cada asunto de corrupción en que se vio involucrada la administración de él o Vicente Fox, y que nada más mencione, la familia está bien, la familia está bien, o a mí por qué, yo no, ¿sí? Así es que es un asunto que está en curso y que todo lo que está abriéndose y se está diciendo de manera muy clara determinará el tema de la disfuncionalidad entre vías y ferrocarriles y llantas del metro, si es que hay, o cualquier otra circunstancia. De manera breve, para contestar a la pregunta de TV Azteca, perdón, de Televisa, las administraciones panistas entregaron contratos, decenas de contratos a Oceanografía, a sabiendas que cuenta pública tras cuenta pública era señalada en su incumplimiento, en su alteración de precios, sobrecostos, una corrupción demostrada y calificada. A esta corrupción falta la verdad el actual director de Pemex cuando dice que ellos no están viendo una afectación a Pemex. Eso es absolutamente falso, porque está totalmente documentada una afectación gravísima a Pemex. Y los contratos tienen las firmas y la autorización de los directores de las subsidiarias, de los subdirectores y la autorización también de los diferentes directores de Pemex que hubo en tanto otorgamiento de contratos. Entonces, desde luego que hay un interés de los panistas para que esto no se sepa, y la idea de ellos, tal vez al condicionar su voto para las reformas secundarias, pues es buscar la impunidad. Lo que haremos nosotros es evitar ese acuerdo cupular de canjear impunidad a cambio de votos. Eso no se permitiría. Lo que estaríamos buscando es el resarcimiento del daño a la petrolera mexicana y que se aplique la justicia conforme a la ley. Algo muy breve, senadora, muchas gracias. Parece que los empresarios en el caso de la línea 12 del metro están lavando las manos. Ahora dice que se informó en su momento los problemas que puede haber. Entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los empresarios en este caso? Que se determine, Gerardo. O sea, sin duda que se van a revisar las especificaciones conforme al cual fueron ejecutada la obra, que eso involucra a la autoridad que autorizó la misma y a los empresarios, las empresas constructoras que la ejecutaron, y todo lo que tenga que ver con la adquisición del sistema de transporte. Así es que se está hablando claramente de ello, y yo de verdad satisfecho y satisfechos nosotros de que se haga de manera muy clara y muy abierta. Senador, en este tema de la línea 12 yo quería preguntarle, el senador Pablo Escudero planteó llamar al jefe de gobierno a comparecer por ese tema. Quería saber, en primera, si tiene la facultad del Senado de llamarlo a comparecer como tal, y si el PRD estaría de acuerdo en que viniera a explicar lo que pasó. Esa sería una. Y la otra, en el caso de Michoacán, me gustaría preguntarle su opinión sobre este tema, sobre la detención de Hipólito Mora, y que, bueno, pues, ¿qué implicaciones vería usted en este tema? Sobre todo que se desarma a un grupo de autodefensa y el otro pues continúa funcionando, si me lo puede comentar. Sí, gracias, Omar. El tema de una posible cita
al jefe de gobierno por parte del Senado. El jefe de gobierno es una autoridad local y por tanto el Senado no tiene atribuciones para poderlo citar a comparecer. Hagamos declaraciones los políticos que tengan un fundamento, y ustedes de verdad creo que perfectamente disciernen qué tiene fundamento y qué no. Esta es una declaración solo de contenido mediática sin ningún fundamento. Sobre que hay recursos públicos, pues sí, en todas las obras públicas que se hacen en los estados hay recursos públicos. La formación de los recursos con los que se hacen las obras son recursos federales, estatales, municipales, de origen, y por tanto, claro que hay el involucramiento de todo tipo de autoridad de fiscalización. Y respecto del asunto de la detención y el desarme, pues qué bueno que ya están tomando la autoridad medidas para poder conocer de verdad la legalidad del comportamiento de cualquier grupo de autodefensa. Son grupos armados. Exhortamos a la sensibilidad, a la serenidad en la toma de decisiones, tener previsto que puede ocurrir un hecho lamentable en todo momento cuando hay grupos armados, ¿sí? Y entonces vemos que esto tiene que irse resolviendo con decisiones importantes. Hemos dicho que nosotros apoyamos la estrategia de seguridad pública que se está tomando en Michoacán, pero también exhortamos a la toma de decisiones, que no se vea que hay una absoluta anarquía y hay un absoluto despliegue impune de quienes tienen un R-15 o tienen una pistola, ¿no? Porque por lo que nos preocupamos es por las michoacanas y michoacanos, para que recuperen la paz en su convivencia del día a día. Gracias.